Hola chicos y chicas, bienvenidos hoy a mi canal. Mi nombre es Loreni Montaño, estudiante de cuarto semestre de la SAT, y hoy les vengo a hablar sobre cómo fue el mandato presidencial del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles fueron esos aspectos políticos, sociales y económicos que se presentaron durante su mandato? Entonces vamos a comenzar y vamos al ruedo. Primeramente vamos a comenzar de cómo fue el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez es abogado y político colombiano. Fue presidente de Colombia durante los años 2002 a 2010, cumpliendo así 2 mandatos presidenciales. Edad cuando asumió el cargo. Esta es otra pregunta muy importante. En su primer mandato contaba con 50 años. Terminó su periodo presidencial en 2010 teniendo 54 años. Además, el partido político que se encontraba vinculado en ese entonces era el Partido Liberal Colombiano y el Partido de la U. Actualmente se encuentra vinculado en el Centro Democrático. ¿Cómo fue elegido? ¿Contra quién fue las elecciones? ¿Y cuál es el porcentaje de votación que obtuvo? En el primer mandato presidencial, Uribe lanzó su candidatura independientemente del Partido Liberal. Sus posturas fueron recibidas por muchos sectores de opinión pública y llegó al poder con la propuesta de seguridad democrática y su política para acabar la FARC. Tras el fracaso del proceso de paz entre la FARC y el saliente gobierno Andrés Pastrana, Uribe fue elegido como presidente de Colombia en 2002. Venciendo así en primera vuelta al candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa. Su candidatura fue apoyada por diversos grupos, como Cambio Radical, Equipo Colombia, Colombia Siempre, Somos Colombia, Conservatismo Independiente, entre otros. El Partido Conservador, que no participó en la contienda presidencial ese año, también apoyó la candidatura de Uribe. Además, fue el primer presidente en ganar la primera vuelta desde que se instauró la medida de la Constitución de 1991. Reelección segundo periodo presidencial. En noviembre de 2005, tras la aprobación del Congreso y la Corte Constitucional de la reelección, Uribe anunció su segunda candidatura para los comicios presidenciales de 2006. Ganó de manera contundente con los sufragios y consolidó una amplia mayoría en el Congreso de Representantes y Senadores. Porcentajes. En el año 2002, las personas habilitadas para votar fueron 24.208.311, de los cuales votaron por Álvaro Uribe 53% de esa población. Horacio Serpa quedó en segundo lugar con un porcentaje de 31,8%. Álvaro Uribe fue reelegido en el año 2006. Allí hubo un censo electoral de 26.731.700. El presidente subió su votación respecto a los 4 años anteriores y obtuvo un porcentaje de 62,3%. Carlos Gaviria, del Polo Democrático, obtuvo solo un 22%. Relación con oligarquía. Uribe Vélez nació en la ciudad de Medellín en 1954.
en el seno de una familia de clase acomodada, ligada a la producción de café y con fuertes vínculos al liberalismo. Su familia poseía grandes fincas y propiedades. Él es hijo del terrateniente y ganadero Alberto Uribe Sierra. Uribe tenía lazos familiares con el liberal general Rafael Uribe, quien incitó a la violencia de la guerra de los 1000 días. Rafael Uribe venía siendo primo quinto de Álvaro Uribe. Su relación con la oligarquía política se ve representada desde que comienza su vida política a temprana edad, y junto a su primo y aliado político, Mario Uribe Escobar, fundó en 1985 un movimiento llamado Antioquia Regional, que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática. Además, Uribe logró obtener cargos políticos importantes en su trayectoria antes de su presidencia, como ser alcalde de Medellín y lograr ser gobernador de Antioquia. Eventos especiales en su mandato. En el 2003, el gobierno comenzó negociaciones de paz con los grupos paramilitares en Santa Fe de Realito, Tierra Alta, a cambio de desmovilizarse y confesar los delitos cometidos. Los paramilitares podían obtener penas máximas de 5 a 8 años, una oferta que condujo a la desmovilización oficial de toda la estructura paramilitar y a la posterior extradición de los jefes paramilitares. También se dio, entre estos eventos especiales, la reforma de la Constitución. El 1 de diciembre de 2004, tras la aprobación del Congreso y la Corte Constitucional, por la que avaló la reelección presidencial inmediata, a fin de que Uribe pudiera presentarse a las elecciones de 2006 y obtener otro mandato de 4 años. La medida se adoptó por 112 votos a favor y 34 en contra. Uribe así anunció que sería de nuevo candidato para las elecciones de 2006. Relaciones con el país vecino Venezuela. Las relaciones políticas con Venezuela fueron inicialmente cordiales, aunque se fueron deteriorando por momentos a causa del tradicional conflicto limítrofe en el Golfo de Venezuela. El apoyo de Uribe que tuvo con la presidencia de Estados Unidos en ese entonces, con la política de seguridad democrática, fueron tomados por los seguidores del gobierno Hugo Chávez y de él mismo como una amenaza a la revolución bolivariana. Ya tiempo después, en 2008, después de complejas gestiones, contaron con la participación de varios países y en que se ofreció de mediador el presidente de ese entonces de Venezuela, Hugo Chávez, mediador para que la FARC dejara libre a Consuelo Rodríguez y a Clara Rojas, 2 rehenes que permanecieron 6 años secuestradas en la selva. Operación Jaque, en la cual liberaron a Ingrid Betancourt. En su segundo mandato, Uribe fortaleció la política de seguridad democrática y ordenó estrategias militares como la Operación Jaque. La Operación Jaque fue una operación de liberación de 15 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en julio de 2008 en el departamento de Guaviare, al sur del país. La operación de inteligencia fue planeada estratégicamente por el Comando General de las Fuerzas Militares
en coordinación por el Comando del Ejército Nacional, y esta estuvo avalada por Santos y por el presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese entonces, Santos era ministro de Defensa. Este proceso permitió de alguna forma dar nuevos signos de paz en el territorio colombiano. En el 2009, distintos grupos que apoyaban una segunda reelección de Álvaro Uribe decidieron pasar de nuevo a un proyecto de ley para convocar un referendo que permitiera que el presidente fuera candidato en el 2010. El proyecto fue muy criticado por violar las reglas electorales y en febrero de 2010 la Corte Constitucional hundió la iniciativa, sin posibilidad de lanzarse nuevamente como candidato a Álvaro Uribe. Aspectos políticos. Los aspectos políticos desarrollados en su periodo presidencial, su política básicamente estaba basada en los principios liberales y democráticos que se ven en la doctrina del Estado comunitario, que se soporta en 5 pilares: seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, equidad y participación ciudadana. Consolidó su política de seguridad democrática mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares para que estuviera una mayor presencia en el territorio nacional de las fuerzas públicas. Como parte de una política de seguridad, Uribe sentó reglas sobre las condiciones que deben cumplir los grupos ilegales para negociar, condiciones que fueron rechazadas primero por la FARC y luego por el ELN, y que asumió solo las Autodefensas Unidas en Colombia, con lo que se abrió la puerta para el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. Todo este proceso tuvo muchas críticas, ya que era inaceptable perdonar los crímenes de lesa humanidad, el narcotráfico y así como la reparación de víctimas que no han sido eficientes. Y algunos desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel. En planos de la seguridad, Uribe proponía también la recuperación del control militar del territorio. También eliminó el servicio militar obligatorio y presentó políticas para enfrentar el desempleo. Política internacional. Uribe ha fomentado la economía de mercado y una fuerte alianza estratégica con Estados Unidos, también criticada por crear dependencia de dicho país. 7 bases militares en 2004. El gobierno Uribe firmó con el expresidente Barack Obama un controvertido plan mediante el cual Estados Unidos instalaría centros de operaciones militares en 7 unidades en todo el territorio colombiano. ¿Cómo le fue en economía? Bueno, logró aumentar la inversión extranjera y mejorar la credibilidad de la economía nacional. En los 8 años de gobierno del presidente, la economía pasó por 3 momentos. En el primer año fue muy difícil y de bajo crecimiento, logrando alcanzar un 2,5%. Mientras arrancaba su administración, se ponía en operación la seguridad democrática y se trabajaba en la restitución de confianza de los inversionistas del país. Luego se expandió la economía entre 2003 y 2008. Creció la economía en ese tiempo logrando una tasa anual de 5,8% y se logró un pico en 2008 del 7,5%. Al cierre de la era de Uribe, el país vivió 2 años de estancamiento, producto de la crisis financiera internacional, así como los graves problemas que se presentaban con los países vecinos y del agotamiento del modelo económico en 2009.
tanto así que el crecimiento se desplomó, llegando a estar en un 0,4%. Los años de bonanza no fueron aprovechados para avanzar en forma decisiva en la competitividad internacional del país. Muchas de las inversiones en obras de infraestructura que el país necesitaba para competir se aplazaron y únicamente en el último año se decidió avanzar. Tampoco se avanzó en otras áreas para la competitividad como la inversión en ciencia y tecnología. Aspectos sociales. Programas de subsidio familiar de viviendas. Este programa lo desarrolló con el propósito de que muchas familias tuvieran la oportunidad de obtener su vivienda social. Además, se promovía subsidios de ayuda para aquellas personas que presentaban estados de vulnerabilidad y desplazamiento forzado. Propuso crear subsidios para el café y el algodón a los campos. Para reactivar la economía, se comprometió en crear 100.000 viviendas de interés social por años. Reformó la Ley 100 de Seguridad Social. Revolución educativa. La educación era un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico de los colombianos, con el fin de fundamentar la construcción de equidad social. Creó batallones de alta montaña para controlar los pasos cordilleranos cercanos a las grandes ciudades. Mayor control de las vías de comunicación entre las grandes ciudades, los escoltas militares de los turistas y viajeros. Ha sido muy determinante para la recuperación de la confianza de la mayoría de los ciudadanos en las instituciones del Estado y en el creciente optimismo sobre el futuro del país. Violencia y corrupción durante su gobierno. Pese a los buenos resultados en materia de economía y militar, en su mandato ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos, como los llamados falsos positivos, ocurridos entre 2002 y 2008. El nombre que recibe los asesinatos extrajudiciales de civiles que fueron calificados y señalados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Estos falsos positivos se empezaron a perpetuar en 2002 con el objetivo de incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate para así ganar cargos superiores y reconocimientos por parte de los miembros del ejército y el Estado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en todo el país se habría presentado más de 100.000 casos de falsos positivos. Sobre estas acusaciones, Uribe ha negado que hubiera ordenado asesinatos y aseguró que durante su gobierno enfrentó y sancionó toda violación de derechos humanos. Parapolítica. Yidis política. Este escándalo se conoce así por el nombre de Yidis Medina, una congresista a la que le ofrecieron dádivas para que ayudara a modificar la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Después de su victoria electoral en noviembre de 2006, se reveló que varios congresistas de la coalición uribista entablaron vínculos con grupos paramilitares para obtener respaldo electoral. En ese momento se desató el escándalo de la parapolítica, que salpicó incluso al senador Mario Uribe, jefe de Colombia Democrática y primo del presidente. En abril de 2008, la congresista Yidis Medina declaró haber negociado su voto a favor de la reelección a cambio de nombramientos en notarías y aportes económicos que le habrían ofrecido Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, Sabas Pretel de la Vega, exministro del Interior,
entre otros señalados. A esto se le sumó el escándalo de Agroingreso Seguro, un programa de gobierno liderado por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, que benefició a latifundistas adinerados que no necesitaban de los recursos estatales. Intercesiones ilegales. Las chuzadas se hicieron famosas hace poco más de una década, cuando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se utilizó el DAS como una policía política. Las chuzadas se refieren en Colombia a las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales que realizaban funcionarios del DAS, que grababan de forma ilegal como forma de intimidación política y social a miembros de la oposición, ciertos periodistas, sociedad civil, funcionarios públicos y sus familias, sindicalistas, activistas de derechos humanos, universitarios. Con respecto a esto, Uribe dijo que no participó ni ordenó este atentado contra el derecho de la privacidad. Para terminar, no se me olvide hablar sobre una pregunta muy importante, de cómo terminó el mandato presidencial del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues no terminó de buena forma. Tuvo índices bajos de popularidad, llegando así a estar una imagen negativa de un 61%. ¿Y esto por qué pasó? Pues en su primer periodo y en el segundo periodo presentó muchos problemas y escándalos de violencia y corrupción, como la guía política, la parapolítica, los falsos positivos, el escándalo de corrupción de Agroingreso Seguro, y todo esto fomentó para que muchas personas se vinieran hacia él y pensaran mal en todo lo que él hizo durante su trayectoria política. Además, quedaron inconclusas muchas obras públicas. Y lo que ocurrió es que se fue en ciertos campos, en ciertas áreas, y se olvidó de la competitividad del país a nivel de tecnología, educación y ciencia y la generación de empleo. Entonces, se enfocó en ciertas áreas públicas y descuidó otras. Entonces, esto es todo por hoy. Me agradó saber de ustedes y que toda esta información sea muy importante para ustedes. Y chaito, no se les olvide dar like y cualquier cosa, cualquier inquietud, dejarme un comentario. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy.